Vamos a reflexionar acerca de la palabra de Dios un momento, mis queridos hermanos, para seguirnos llenando, para seguir creciendo nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios Todopoderoso. Vamos a lecturar 2 versículos de la palabra de Dios en Santiago capítulo 5, versículos 17 y 18. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice: Elías era hombre inmortal como nosotros, pero cuando rogó insistentemente para que no lloviese en el país, no llovió durante 3 años y medio. Después oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo frutos. Palabra de Dios. Mis queridos hermanos, hoy quiero reflexionar acerca de estos 2 versículos de la palabra de Dios, pero en especial, mis queridos hermanos, el poder de la oración que nosotros hacemos día con día. Lastimosamente, mis queridos hermanos, hay perezosos que no creen en el poder de la oración. Hay personas que no creen que Dios empieza a orar cuando nosotros le clamamos insistentemente a Dios. Así es la realidad de los cristianos, de aquellos que van tropezándose, de los cristianos que nunca ven la gloria de Dios en sus vidas. Mis queridos hermanos, esta es la realidad. No es de que Dios no obre, el problema es que los cristianos no creen en el poder de la oración. El grande problema, mis queridos hermanos, es de que hay personas que desean las cosas regaladas. No quieren esforzarse y ni siquiera, peor aún, ni siquiera creen que Dios obra, que Dios escucha, que Dios recibe nuestras oraciones. Esa es la triste realidad que vivimos en el presente. Hay tantas personas, hay tantos creyentes, hay tantos hermanos, mis queridos hermanos, que ni siquiera oran. Y así quieren vencer el pecado. Y así quieren cambiar de actitud. Y así quieren ser libres de la brujería. Ay, mis queridos hermanos, estas personas nunca van a crecer, nunca verán la gloria de Dios, nunca verán una bendición de parte de Dios. ¿Por qué razón? Porque ni siquiera creen en el poder de la oración, mucho menos se ponen a orar. Pero una cosa sí, mis queridos hermanos, es que ellos sí creen en los hermanos que oran por ellos, ¿verdad? Así está el mundo de ahora, mis queridos hermanos. La gente quiere las cosas fáciles, como con el brujo. Así son la gente de ahora. ¿Qué hacen con el brujo? Ay, vamos con ese brujo, hace un buen trabajo. Vámonos pues. Y ahí se va el señor, la señora, el hermano, el católico, el evangélico, etcétera. Para con el brujo no importa qué persona se va, pero allí sí creen todos. Que el brujo sí hace buen trabajo. Pero estos son de los hermanos, de los cristianos perezosos que no creen en Dios, que no creen en el poder de la oración, que no son esas personas pacientes. Ciencia de la paciencia. No tienen la paciencia de esperar en la voluntad de Dios. Entonces van y buscan otras soluciones sencillas, otras soluciones rápido supuestamente. ¿Y qué pasa, mis queridos hermanos? Y no ven esa gloria de Dios. ¿Y qué pasa con el brujo? Hay muchas personas, mis queridos hermanos, que conocemos claramente que han ido con el brujo
y que sabemos claramente cómo trabaja el brujo. ¿Cómo trabaja el brujo? Mi querido hermano, ¿cómo trabaja el brujo? Tráigame 5,000 quetzales. Y ahí van la gente reuniendo todas sus cosas y van pues con el brujo. Y el brujo le hace un trabajo, le hace no sé qué movimiento le hace el brujo y la persona empieza a ver la prosperidad. Y mucha gente han visto esa prosperidad con el brujo y que ahora dicen, es que con el brujo sí se puede. Ay, pero con Dios no vemos nada. Ay, mis queridos hermanos, una vez un señor me estaba preguntando, mire mi querido hermano, yo sí no creo en Dios, decía él. ¿Por qué? Le decía yo. Es que cuando yo era cristiano, es que cuando yo servía a Dios, le pedía a Dios, ofrendaba y nunca vi mi salud, nunca vi sanidad, nunca vi prosperidad y abundancia en mi trabajo, decía este señor. Y la pregunta fue sencilla la que le dije a este hermano. Le dije, ¿en serio has visto la gloria? ¿Has visto bendiciones con el brujo? Le dije, ¿has visto prosperidad con el brujo? Le dije yo. Sí, me dijo el señor. Está bien, hermano. Excelente. Esa seguridad de tu respuesta me interesa, le dije yo. A ver, ¿cuándo fue lo que le pagaste al brujo? ¿Cuándo fue lo que tú pagaste por un trabajo que el brujo te hizo? Le dije yo a este señor. ¿Y sabe lo que me decía el señor? Le hice 3 pagos porque me hizo 3 trabajos de 5,000 quetzales cada uno, decía él. 3 trabajos de 5,000 quetzales cada uno son 15,000 quetzales. Son alrededor de $2,200. No, perdón. Sí, $2,200. Mis queridos hermanos. Y entonces entendí esa realidad y le dije, mire mi querido hermano, ahora pues, pagaste 15,000 quetzales con el brujo, está bien, ahora dígame usted, ¿cuándo usted ofrendaba cuando estaba en las cosas de Dios? ¿Cuánto amor mostraste tú por aquellas personas necesitadas? ¿Cuánto amor mostraste tú? Está bien, oraste, está bien, clamaste, está bien, hiciste eso, si eso es lo que tú dices. Pero ¿ofrendaste tú algo para ver la gloria de Dios en tu vida? Y si ofrendaste, ¿cuándo fue la cantidad que ofrendaste? Le dije a este señor. Y su respuesta fue, yo ayudaba a la gente de la calle, les daba 5 quetzales. Visitaba a los pobres y le daba una ayudadita. Y mi querido hermano, la ayuda del Señor andaba rondando de esos de 20, 50 quetzales, de $10. Y así quería ver la gloria de Dios. Y así quería ver la bendición. Ay, mis queridos hermanos, es que la realidad es esta. Es que nosotros con el brujo sí, vamos y damos todo lo que tenemos. Tal vez no todo, pero damos una gran cantidad. Pero con el servicio, por el amor a los pobres, por el amor de los necesitados, por el amor a las viudas, ahí sí no damos nada. Y entonces nos quejamos con Dios. Es que Dios no da nada, es que Dios no bendice, pero con el brujo se bendice. Ay, mis queridos hermanos, ¿cómo estamos nosotros? Es que si nosotros no vemos la bendición de Dios, es porque muchas veces no creemos en la oración. Es que no tenemos fe en la oración. Otra de las veces, aunque creemos en la oración,
pero nuestro fruto espiritual, el amor que Dios nos llena en el corazón para ayudar al necesitado y al pobre, tampoco lo hacemos. ¿Dónde está nuestra fe entonces? ¿Dónde está esa fe que nosotros decimos, es que yo sí amo a Dios, es que yo sí amo a Dios? ¿Y la obra del amor de Dios en tu vida, dónde está? Ahí está el problema, mis queridos hermanos. Muchas veces nosotros como creyentes oramos, clamamos, y oramos y clamamos, pero el problema es que ¿dónde está ese amor? ¿Dónde está esa obra? Jesús no solo predicaba, Jesús no solo hablaba de la palabra, la voluntad del Padre, no, Jesús obraba también, sanaba enfermos, levantaba a los caídos y obraba, daba de lo que él tenía. No tenía dinero, pero podía dar sanidad, liberaciones, etcétera. Ahora nosotros, si decimos que de verdad somos cristianos, que oramos, que perseveramos, que hacemos esto y lo otro, mostremos pues ese amor de Dios en nuestras vidas, haciendo también buenas obras. Que una fe sin obras está muerta. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios claramente dice que Elías era hombre mortal como nosotros, pero insistió, clamó, habló y Dios lo escuchó. Si entendiéramos nosotros el poder de la oración, si entendiéramos nosotros todo lo que lograríamos en nuestra oración, pero una oración de fe, una oración que, como les dije, mis queridos hermanos, una oración que está también acompañado de buenas obras. Mostremos esa realidad de que nosotros amamos a Dios y que si clamamos a Dios, obremos, vivamos en santidad y llevemos buenas acciones, buenas obras en nuestras vidas también. Hay tanta gente, mis queridos hermanos, es que yo no puedo vencer el vicio, llevo toda la vida así y he luchado y no he logrado vencer. Pero ¿cuánto tú has orado? He orado 3 veces por semana y no he visto la liberación del vicio. Con 3 veces que tú oras a la semana y así quieres un cambio de vida. Ay, pero qué perezosos son estos hijos de Dios. Mis queridos hermanos, hay otras personas dicen que yo oro 5 veces por semana. ¿Y cómo es tu oración? La pregunta. Y dicen, rezo el Padre Nuestro y un par de palabras, 3 minutitos y ya estoy listo. Terminé con mi oración, decía. ¿Y con eso quieres tú vencer el vicio? Ay, mis queridos hermanos, qué poco amor mostramos por Dios. Qué poco amor tenemos nosotros por Dios. Y aún así queremos nosotros, con este pequeño sacrificio, queremos vencer un vicio de muchos años. Y con ese pequeño sacrificio queremos nosotros vencer un vicio que es difícil de vencer. Ay, mis queridos hermanos, los cristianos de ahora estamos muy acostumbrados a las cosas sencillas. Los cristianos de ahora estamos muy acostumbrados a dar poco y recibir mucho,
Orar poco y querer ser libre de un gran vicio, de un gran pecado, de una gran tentación que tenemos. No, mis queridos hermanos, si nosotros tenemos un gran problema, tenemos que también sacrificarnos grandemente. Es como aquella historia, mis queridos hermanos, de una persona que su papá, dice, en medio de su necesidad, dice que consagró un hijo recién nacido para el diablo. Y el papá le pidió una gran economía, riquezas al diablo. Y el diablo se lo concedió. Y el hijo nació y ya estaba consagrado al diablo. Mis queridos hermanos, y este niño empezó creciendo y siguió creciendo y fue consagrado a los sacerdotes brujos, a los brujos mayores, para ser un gran satanista. Y el joven así aceptó y se fue ahí. Pero mis queridos hermanos, un momento este joven dijo: ya no quiero seguir este camino, mejor me entrego en las manos de Dios. Pero como estaba consagrado totalmente al diablo, el diablo no lo dejaba libre. El joven empezó a alejarse de los brujos y empezó a entregarse en presencia de Dios. Pero mis queridos hermanos, este joven tuvo tantas torturas del diablo, el diablo lo seguía de día y de noche y no lo dejaba en paz. Siempre lo quería traer a lo que el joven fue consagrado. Y el joven pasó años así y no podía ser libre. El joven oraba, pero no veía la liberación. No veía la liberación. Pero mis queridos hermanos, ¿saben lo que pasó con este joven? Se acerca con un hermano servidor y le contó la historia de lo que él había vivido y del por qué está pasando esto. Está bien, dijo el servidor de Dios, y lo llevó en su casa. Y empezaron a orar, empezaron a ayunar. Aquí no te vas hasta que vas a ser libre, le dijeron a esta persona, a este niño que era consagrado, que ahora ya era joven grande, pero quería abandonar las cosas de los brujos, del diablo, y quería entregarse a Dios. El servidor de Dios le dijo: aquí no te vas hasta que seas libre. Y empezaron a orar en ayunas. Pasaron ayuno un día sin nada, mis queridos hermanos. El segundo día sin nada, y no miraban el milagro de Dios en sus vidas. El tercer día seguían orando, pero ya con pocas fuerzas. Ahí estaban de rodillas los dos, el servidor y la persona que estaba consagrado con el diablo. Cuarto día, y ahí andaban ellos dos. El intercedor intercediendo por él y él intercediendo por su vida. Mis queridos hermanos, al quinto día ya ni sentían sus cuerpos, ya apenitas hablaban, y así sucesivamente. 6 días, 7 días. Mis queridos hermanos, y el joven cayó tirado en el suelo. No pudo más y quedó tirado en el suelo. Se quedó sin fuerzas totalmente, quedó sin hablar, quedó sin nada, mis queridos hermanos. Y este joven cayó rendido en el suelo, y en ese momento, mis queridos hermanos, este joven empieza a tener alucinaciones.
por estar totalmente débil, o sueños, pues solo Dios sabrá qué es lo que había pasado, pero quedó tendido en el suelo. Y el joven le aparece un demonio en sueño o en su alucinación, en lo que andaba. Y este demonio dice que cargaba un bebé. Cargaba un bebé. Y dice que el joven se asustó y estaba gritando ahí donde estaba tendido. Y el servidor lo escuchó, que decía: hay un demonio, ¿qué hago? Y el servidor le dice: busca algo allí y arrójeselo al demonio, les dijo. Y este joven agarró de lo que encontró ahí, dice que encontró una piedra, y se lo lanzó al demonio. El demonio en ese momento dice que tiró el bebé y se fue huyendo de allí. Y dice que en ese preciso momento el joven recuperó las fuerzas y se levantó. Y desde ese momento dice que el servidor ya sabía cómo funcionaban las cosas y se alegró tanto y empezaron a alabar a Dios en ese momento, y el joven fue libre desde ese momento. Bendito sea Dios. Pero ¿saben qué? Fueron 7 días de ayuno y oración. Por eso les digo, mis queridos hermanos, si nosotros tenemos grandes problemas, grandes vicios, grandes tentaciones, grandes necesidades en presencia de Dios, entonces debe ser también grande nuestro sacrificio delante de Dios. No pensemos nosotros que las bendiciones de Dios son regaladas, son sencillas, son fáciles de conseguir. Si fuera así, mis queridos hermanos, cuando cristiano prosperado y bendecido y liberado veríamos. Si fuera sencillo las cosas, grandes bendiciones verían y tendrían los cristianos. Grandes liberaciones verían y tendrían los cristianos. Grandes sanidades lograrían y verían los cristianos. Es que nosotros como cristianos queremos bendiciones sencillas, bendiciones sin sacrificios. Pero mis queridos hermanos, la palabra de Dios es clara en decir: Elías era hombre mortal como nosotros, pero cuando rogó insistentemente es como cuando nosotros pedimos algo a alguien y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos hasta que nos dan. Y así hacía Elías en aquel entonces. Rogaba y pedía y pedía y pedía y rogaba hasta que Dios halló gracia en él, lo escuchó y lo respondió. Así nosotros debemos de actuar en presencia de Dios. Debemos de rogar y rogar, pero no solo rogar, sino encontrar la gracia, estar en gracia también de Dios, actuar de la manera correcta. Entonces roguemos y Dios nos escucha y nos responde. Bendito sea Dios. Esa debe ser la actitud de nosotros los cristianos. El poder de la oración, mis queridos hermanos, es grande. ¿Cuántas bendiciones he visto yo? ¿Cuántas bendiciones he visto en la vida de otras personas por medio de la oración? Por eso es que yo nunca me canso de seguir orando y seguir clamando a Dios, porque sé que Dios siempre escucha y Dios siempre obra. Una última historia les comentaré en esta hermosa hora de la tarde, mis amados hermanos.
una última, un último testimonio les hablo en esta hermosa hora de la tarde. Es de lo que pasó conmigo hace unos meses también. Rogué a Dios insistentemente, clamé y clamé y clamé y logré muchas cosas. En una de esas cosas, mis queridos hermanos, vi un gran ejemplo que de veras hasta ahora me sorprende lo que pasó. Esto es lo que sucedió, mis queridos hermanos. Había un señor que deseaba lo malo en mí, deseaba lo malo para mí. Y yo siempre bendecía a la gente, siempre les digo, Dios te siga bendiciendo en esta manera, que Dios multiplique tu trabajo, tu negocio, porque conversamos con la gente y la gente me dicen, me cuentan sus cosas y yo les digo, que haya abundancia sobre tu siembra. A veces hasta oramos allí y la gente han visto grandes abundancias en su trabajo, en su siembra, en su negocio, y lo han visto, mis queridos hermanos. Pero, mis queridos hermanos, hubo un señor que se quería aprovechar de mi humildad, de mi, ¿cómo se dice? Me quería engañar. Es que, mis queridos hermanos, este señor un día llegó y se llevó algo mío. Y yo sabía que él fue. Entonces yo le digo a este señor, ¿no vistes tal cosa por aquí? ¿No lo vistes por aquí? ¿De casualidad no lo guardaste tú? Y este señor me dice, no, yo no he visto nada, a mí no me vengas a molestarme, se llama molesto. Entonces le dije, está bien, le dije yo, pero no te moleste, le decía yo. Entonces, mis queridos hermanos, y hablé con otra persona y dice que esa persona vio que él se lo había llevado. Vuelvo yo y le vuelvo a preguntar al Señor. A mí me contaron que usted se lo llevó, le decía. Es una cosa de valor. Usted se lo llevó, le decía. ¿Puede devolvérmelo? Yo te lo digo de corazón, le digo. Porque te voy a decir algo, dije yo. Si usted se lo llevó, puede devolvérmelo, dije yo. Y no le va a pasar nada. Pero no piense usted que yo lo estoy amenazando. No. Es que la justicia de Dios siempre se hace presente. Siempre habrá consecuencia de lo que hacemos, le dije yo. Por eso, si usted se lo llevó, entonces devuélvamelo de todo corazón, porque está en mi propiedad, le dije yo, y usted se lo llevó. Y este señor nada quiso. Entonces, por último, mis queridos hermanos, le dije dos palabras. Si usted no se lo llevó, discúlpame, y que Dios lo siga bendiciendo y lo siga cuidando, le dije yo. Primero fue su bendición. El segundo, le dije esto, mis queridos hermanos. Pero si usted se lo llevó, que la justicia de Dios se haga en tu vida. Si usted se lo llevó, habrá una maldición en tu vida, le dije yo. Mis queridos hermanos, me acordé del ejemplo de Hechos de los Apóstoles capítulo 5, cuando una pareja de esposos decidieron hacer una promesa delante de Dios, pero al final no cumplieron y trataron de engañar al Espíritu Santo. Me acordé de eso. Pero, mis queridos hermanos, continuando con la historia antes, este señor, al transcurrir de unas semanas, le cayó una gran desgracia encima. Empezó a fracasar, a fracasar, a fracasar. Y yo me acordé de esas palabras que le había dicho y dije, ay Dios mío, dije yo, no le hubiera dicho nada, dije yo. Pero después reflexioné y dije, pero es que él se lo buscó, dije yo a mí mismo. Mis queridos hermanos, y no solo eso, siguiendo con un ejemplo más pequeño, mis queridos hermanos, las personas que quieren vernos mal
Si nosotros estamos totalmente entregados en manos de Dios, esas personas, mis queridos hermanos, van a tropezar como con una piedra. Ellos verán, serán humillados, tendrán tantas complicaciones en sus vidas por atentar contra usted que está en las manos de Dios Todopoderoso. Esta historia, mis queridos hermanos, es real. Porque hubo una persona que deseó tanto mal de mí, que me lastimó en un tiempo y le cayó una desgracia grande en su vida. Por eso les digo, mis queridos hermanos, nosotros oremos, clamemos a Dios en todo momento, que el poder de la oración nos acerca a Dios, nos ayuda a estar en gracia de Dios, nos ayuda a estar de las manos de Dios. Así Dios nos cuida, así Dios nos protege, así Dios nos da autoridad también para poder bendecirnos, para poder nosotros llenarnos de la bendición de Dios Todopoderoso. Sigamos clamando a Dios, sigamos orando sin cesar. Continuemos con nuestras promesas, que Dios seguirá escuchándonos y seguirá obrando en nuestra vida. Bendito sea Dios. Esta es la pequeña reflexión sobre la palabra de Dios, mis queridos y amados hermanos en Cristo Jesús. En esta bendita hora de la tarde vamos a orar un momento en presencia de Dios Todopoderoso.